Ok. Sesión número 14. ¿Listos? Pues comenzamos y continuamos con este curso de educación financiera del reino, y damos la más cordial bienvenida a cada persona que nos ve a través de estos medios de comunicación, las páginas Fe y Poder Guadalajara, como Palabra Fe y Gracia Jalisco, así como de nuestra página de YouTube, donde ya están todas estas enseñanzas del curso de educación financiera, hasta la última sesión, que es la número 13 en YouTube, y nuestra página es Fe y Poder Guadalajara. Cada persona que nos ve de los distintos países, ciudades de habla hispana, Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos, Norteamérica, del continente europeo, España, de cualquier ciudad, estado de la República Mexicana, damos la más cordial bienvenida. Creemos que Dios tiene una palabra de edificación para cada uno de ustedes. Estamos y continuamos con este curso maravilloso que nos ha dado el Señor, con la finalidad principal, uno, de poder tener y entender las ideas creativas de Dios, con la finalidad de poder crear la riqueza, el poder de Dios para crear la riqueza, conocerlo, cómo opera y cómo poder operarlo nosotros. Segundo, crear la riqueza y tener la capacidad y la habilidad mental para poder administrar esa riqueza de parte de Dios, para que conforme la administremos de una manera correcta, eficiente y basada en principios bíblicos espirituales, podamos realmente disfrutar esa riqueza. Disfrutarla en el sentido de vivir larga vida, porque este curso no nada más es cómo crear la riqueza, sino cómo administrarla, y no nada más cómo administrarla, sino cómo poder disfrutarla. Porque realmente cuando entendemos el nuevo pacto en Cristo Jesús, vamos a poder realmente vivir esa vida abundante, disfrutar esa riqueza que nos ha dado el Señor. Ok, pues está basado este curso en dos principios o dos bases esenciales, que es uno basado en el Antiguo Testamento, basado en principios espirituales que Dios les dio a Israel, basados en el Antiguo Pacto, o sea, de la ley de Moisés también, porque vamos a hablar un poquito de la ley, pero no para que nos aplique y nosotros poder practicar la ley, porque vamos a dar una segunda base, que es cómo obtener la riqueza, disfrutarla basados en la gracia o el nuevo pacto, ¿okay? Que es el que nos corresponde a nosotros. Pero aunado a ello, vamos a ver cómo aún los israelitas en este tiempo son millonarios utilizando principios básicos del Antiguo Testamento. ¿Les cuesta más trabajo? Sí, porque en Cristo Jesús todo es más fácil, porque ya está pagado el precio. ¿Ok? Es más fácil en Cristo Jesús. Pero basados aún en principios bíblicos del Antiguo Testamento, en los proverbios de Salomón, esa sabiduría que le dio Dios a Salomón, muchos de los israelitas aún en la actualidad están siendo enriquecidos económicamente hablando, aunque no tengan otras garantías que tenemos nosotros en Cristo Jesús. Entonces estamos ahorita más enfocándonos a el Antiguo Testamento, en ese sentido de que sí es cierto que si utilizamos la sabiduría que le dio a Salomón, claro que vamos a prosperar económicamente, porque vienen principios de educación financiera, desde el hecho de que usted ahorre, desde el hecho de que usted cree un negocio, desde el hecho de que no se endeude y no pida prestado. Todo eso lo hemos visto. Recuerda, eso lo dice tanto en Eclesiastés como en los Proverbios, nos habla. Estamos viendo la actitud del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, cuál fue la instrucción que les dio Dios para que les fuera bien en muchas áreas, y cuál es la actitud que ellos han tomado por varios siglos. Una de ellas es que ellos le dan realmente prioridad a la cuestión en la actitud de ellos de darle el primer lugar a Dios, y creyendo que de Él proviene la riqueza, y que toda la riqueza que ellos tienen y se les ha sido manifestada es de parte de Dios. ¿Ok? Esos principios ya los estamos viendo, y nuestra base es Proverbios 4:7, dice: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre tus posesiones adquiere inteligencia. ¿Ok? Proverbios 2:6 nos dice: porque Dios da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces ahorita estamos oyendo la inteligencia y la sabiduría de Dios, principalmente que le dio a el rey Salomón en los Proverbios, y también estamos viendo la parte un poquito de Eclesiastés.
Entonces, ante todo estamos adquiriendo sabiduría de parte de Dios, ¿ok? Aunque pertenezca al antiguo pacto, pero hay sabiduría para nuestra vida cotidiana. El hecho de que Dios te diga, oye, no pidas prestado. No te hagas fiador de alguien porque vas a tener problemas. No pidas prestado porque al rato te vuelves un esclavo ¿de quién? Del que te prestó. No lo hagas, dice Dios. Entonces, ¿qué? ¿Usted cree que esa sabiduría que viene en los proverbios de Salomón no nos aplica también a nosotros o no la podemos utilizar? Claro. ¿Por qué? Porque si usted pide prestado, saca crédito, algo que cree, no nada más va a pagar el artículo, va a pagar el dinero que pidió, va a pagar intereses. En muchos de los casos va a pagar hasta el interés compuesto. En lugar de ganarlo, lo está pagando. ¿Okay? Lo ideal es que lo ganemos y no que lo paguemos. ¿Okay? Entonces estamos viendo toda esa base bíblica de lo que Dios le dio principalmente al pueblo de Israel y que en cierta manera nos sirve como para la vida cotidiana. El hecho de no pedir prestado, de trabajar duro, ahorrar para tener dinero, para invertir en un negocio, eso ya se los dio Dios a los israelitas en los proverbios de Salomón. Es algo que comúnmente cualquier persona, inclusive aunque no conozca a Dios, lo puede practicar. Y lo están practicando en la actualidad y les está yendo bien. Pero ¿qué cree? Les cuesta más trabajo. Basados en la gracia del nuevo pacto nos cuesta menos trabajo. Ok, entonces estamos viendo la actitud del corazón que Dios ponía en un pueblo. En primer lugar dice que ellos producían dinero para solventar no nada más sus deudas, sino para que con su dinero invertían, eso es lo que Dios les dijo, inviertan en obras de filantropía. Ellos invertían en obras de filantropía. ¿Ok? Entonces para ello vamos a ver, mire, en Isaías capítulo 58 versículo 5. Isaías 58, 5, Dios le da una instrucción a través del profeta y está hablando exactamente cuál es la voluntad de Dios. 58, versículo 5 al 7. Dice Dios, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaré esto ayuno y día agradable a Dios? Pregunta. Es tal el ayuno que yo escogí, que el hombre aflija su alma, incline su cabeza y ande triste. ¿Acaso será eso el ayuno de abstención de alimentos que Dios realmente escogió para el ser humano? Bueno, literalmente Dios les dice el verdadero ayuno, el versículo 6, no es más bien el ayuno que yo escogí, dice Dios, desatar las ligaduras de impiedad. Él dice libertad a aquel que está en esclavitud. Puede haber muchas personas esclavas, ¿sí sabía? Y no necesariamente tienen que estar bajo esclavizados como los negritos que se traían de África a Estados Unidos, sobre todo en las ciudades del sur. Todavía utilizaban esclavos en 1800 por ahí. No sé si todavía parte de principios de 1900, pero la esclavitud estaba a todo lo que daba. Se vendían y se compraban todavía seres humanos en el siglo pasado, ¿ok? O a principios del siglo pasado, finales del siglo antepasado. La persona que está esclava de alguien, siempre ese alguien va a tomar autoridad sobre él, ¿ok? Entonces, pero no nada más hay esclavos así físicos o había esclavos físicos, sino puede haber esclavos mentales. Toda persona que aún no ha sido educada financieramente como en principios del reino es un esclavo mental. ¿Por qué? Porque en la mente de ellos nunca van a poder ser ricos porque nacieron de familias pobres. Nunca van a ser ricos económicamente hablando, nunca se van a enriquecer porque ellos creen que toda la vida tienen que estar trabajando. Esa es la ideología, estudiar una carrera y trabajar. Eso es lo que la ideología que se nos metió inclusive a los que estudiamos una carrera. Tienes siempre que trabajar para un patrón, siempre alguien te va a enseñorear, siempre alguien va a estar encima de ti. ¿Por qué no se nos creó en la educación natural? ¿Por qué se nos creó la mentalidad de ser empresarios? De ahorrar, invertir y crear tu negocio para que tú seas el dueño de la empresa y no el que trabaja en la empresa. Hay esclavitud mental todavía en ese sentido.
Entendemos, ¿ok? Entonces, es más bien el ayuno que yo escogí, Isaías 58:6, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompan todo yugo. ¿Que rompan qué? Todo yugo. Versículo 7, y dice, no es que partas tu pan con el hambriento. Ese es el ayuno de Dios, el que Dios puso, el verdadero ayuno que escogió Dios para el ser humano, pues. No es que partas el pan con el hambriento. Mire, Dios ya les decía, tienen que hacer obras de filantropía, tienen que ayudar a los que no tienen que comer. Ese mensaje lo dio obviamente a personas que vivieron bajo la ley, 700 años antes de Cristo. El profeta Isaías escribió esto. Entonces, ¿qué cree? Pero si Dios le dijo que vayan y partan el pan con el hambriento, ¿qué cree? ¿Usted cree que nada más es el corazón de Dios para un pueblo de Israel? Para que ellos lo hicieran, no es el corazón de Dios para que nosotros también tengamos esa actitud. Porque parte del dinero y el enriquecerse, ahorita lo utilizan las personas millonarias, utilizan esa sabiduría, ellos comparten el pan con el hambriento. Si usted verifica cuántas obras es más, estaba estudiando, que espero traerle la historia de Rockefeller, desde 1860 por allá, a mediados de 1800. Este hombre era un niño que vendía paletas. A los compañeros de escuela les compraba las paletas y se las revendía. A sus hermanos les compraba dulces y se los revendía. Era un jovencito que comenzó en esos principios, ¿me entiende? Él tenía raíces judías. Pero ¿qué cree? Conforme pasó el tiempo, este hombre fue y ha sido el más rico de toda la historia. Magnate petrolero, aprovechó las épocas en que se abrieron pozos petroleros en Estados Unidos y aprovechó todo eso este hombre. Pero ¿qué cree? Su riqueza él la compartía con los necesitados. Tenía obras de filantropía por todos lados. Ellos tienen la ideología, hay que dar, hay que ayudar a los pobres, hay que ayudar. Hay que ayudar a la gente que no tiene que comer, hay que dar. Impresionante cómo ellos tienen creó varias universidades inclusive. Entonces creo que una de ellas es la Universidad de Rockefeller, no sé cómo se llama ahorita, pero la idea principal era ayudar. O sea, tengo dinero, ayudo, porque cuando yo doy, ¿qué cree? Ellos piensan que se les regresa multiplicado. Esa actitud la tenían estos hombres. Este hombre, y fue el millonario magnate petrolero más grande que ha habido, de tal manera que tenía un monopolio en Estados Unidos, un monopolio tenía tanto dominio del petróleo, prácticamente era el dueño del petróleo en Estados Unidos. Les voy a traer luego la historia, nada más ahorita les estoy dando una pequeña introducción. Ok, entonces, ¿qué le dijo Dios a Israel? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras? Y luego el 7, que partas tus pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa. Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. No te escondas de tu hermano. Qué impresionante, ¿no? Cómo alguien se puede llegar a esconder de una persona que le puede llegar a pedir prestado. Ya viene el que nos pide prestado, vieja. ¿Qué crees? Cierra la puerta y no estamos. Bueno, hay de préstamos a préstamos, ¿no? Si le va a prestar a uno que le gusta pedir prestado y no paga, pues sí, ciérrele la puerta. Pero si alguien le pide prestado por necesidad, ¿qué cree? Israel, Dios le decía, denle al que presten y no pidan prestado. ¿Ok? Pero de antemano muchos prestaban y cobraban intereses, porque sí es parte de lo que Dios les dijo, ¿ok? Es parte de una sabiduría. Muy bien, entonces el ayuno, muchos en el área cristiana, sobre todo en la evangélica, para ellos el ayuno es dejar de comer en lugar de ayudar a los pobres. Qué impresionante cómo está todo trastornado ahorita, ¿no? Ayunan supuestamente para tener una relación más íntima con Dios, en lugar de practicar el ayuno de Isaías 58 y se vayan a las calles a darle de comer a los hambrientos. Por eso Dios nos está enriqueciendo. En unos años más vamos a ser millonarios. ¿Con qué finalidad? La finalidad es que tengamos esa actitud
de ayudar al necesitado, compartir el pan con el hambriento, darle de comer a quien más dice aquí, mire, darles a los pobres errantes, albergarlos en casa. Cuando veamos el desnudo, lo cubramos y no escondamos de nuestro hermano nuestra mano. No nos escondamos la persona que necesitamos. Para eso es parte de la riqueza, inclusive es el objetivo por lo cual viene gran parte de la riqueza financiera del reino de Dios. Cuando usted tiene en su corazón de que ahora que sea millonario, o ya lo pensó o no lo ha pensado usted. Si no lo ha pensado, comienza a pensarlo. Ahora que sea millonario, ¿qué voy a hacer? Bueno, vamos a crear varias asociaciones civiles, una para darle alimento a personas de ciertos lugares marginados donde hay extrema pobreza. 2 es para crear un hospicio para niños de la calle. Usted visiónese en poder dar esos millones, ese dinero para ayudar a esas personas. Pero si usted está pensando de que en tantos años va a ser millonario para tener dinero, para que usted tenga más propiedades, créalo que ya viene, usted ya es un fracasado. Permítame que le diga que ya está fracasado. ¿Ok? Entonces, bueno, que vamos ahora. ¿Qué más creía, entendía y practicaba el pueblo de Israel? Ellos producían la riqueza para dejar herencia a sus hijos. Nunca un judío moría y dejaba a sus hijos desprovistos. Nunca moría un judío y dejaba a sus hijos sin bienes. Nunca. La actitud de un judío siempre era hacer bienes y dejar a sus hijos también bien, económicamente hablando. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la ideología ahorita de la educación que no es conforme al reino de Dios? Dígame, ¿cuál es la ideología? Un padre tener un montón de chilpayates para Colombia, Argentina, Chile y los demás países. Chilpayate, tener un montón de niños. ¿Okay? Tener un montón de chilpayates para cuando crezcan todos trabajen y les den a los padres para que tengan alimentos. ¿Sabía que esa es la actitud del mundo en base a un sistema caído? En base a alguien que no tiene educación financiera. Siempre eso es. ¿Sí sabía? ¿O yo soy el único loco que estoy pensando eso? Dígame, ¿no es la ideología? Pues voy a tener un montón de hijos, pero cuando mis hijos trabajen todos me van a mantener. ¿Sí o no? Pero aquí en el reino de Dios, ¿qué cree? Todo, Dios le dio esa instrucción de que dejaran a sus hijos económicamente bien. Mire, Proverbios 13:22. Qué impresionante. Yo me quedé impresionado porque Dios dejó ese recurso también para que les fuera bien y dejáramos bien económicamente a nuestros descendientes. ¿Qué dice Proverbios 13:22? El bueno. ¿Cuántos de aquí son los buenos? ¿Eh? El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. Está hablando no nada más a la primera generación, sino está hablando de quién cree, de sus nietos. Tanta riqueza en la que Dios tiene para nosotros que va a abundar y va a alcanzar hasta nuestros nietos. Póngase a pensar. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. En otras palabras, aquel que tiene a Dios en su vida y en su corazón siempre va a dejar herencia, siempre va a dejar riqueza. Hay una Biblia que dice, Biblia en lenguaje sencillo, las riquezas del hombre bueno serán para sus nietos y las riquezas del pecador serán la herencia de la gente honrada. En otras palabras, la persona que no tiene a Dios y que no se educa conforme a principios del reino de Dios, que no conoce a Dios, regularmente la herencia la va a perder. ¿Por qué? Muchas de las personas que no tienen a Dios en su vida, que no conocen a Dios, que no conocen a Jesucristo, el Hijo de Dios, lo único que hacen con sus herencias, ¿qué cree? El padre muere y los hijos se pelean y terminan concluyendo que todos perdieron la herencia.
porque ni uno de ellos fue educado conforme a principios del reino. Uno se lo acabó en borracheras, otro se lo acabó porque tomó malas decisiones, hizo malos negocios. El caso es que el dinero se pierde. ¿Y quién termina ganándolo? Una persona que ni siquiera es de su familia. El yerno que llegó por ahí, se casó con la hija, agarró toda la herencia, inclusive hasta dejó a la hija y se quedó con el dinero. Qué impresionante, ¿no? Entonces, pero el hombre bueno es aquel que tiene y conoce a Dios, y es el que deja herederos no nada más a sus hijos, sino alcanza la herencia para sus nietos. ¿Sí sabía? Impresionante. Entonces, la idea es, y con eso concluyo con respecto al pueblo de Israel, ellos recomiendan invertir, ahorrar, invertir, crear tu propio negocio, hacerlo crecer, para que esa riqueza poder después compartirla, disfrutarla, dar para Dios, porque para la obra de Dios así ellos lo creían, aún en la actualidad. Fíjese, muchos dicen que Israel, en la actualidad, un israelita, por ejemplo, muchos dicen que ya no dan el diezmo como en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento hay un diezmo que daban ellos, uno para los levitas, que lo llevaban al templo cada año, otro lo llevaban adicional al 10, ese llevaban otro para hacer las fiestas anuales en el templo, y ese se lo comían, y uno era para los levitas, otro se lo comían para las festividades, y había uno que hacían cada 3 años que era principalmente para las viudas, los huérfanos, el extranjero. Si juntaba usted el diezmo de cada año, un 20%, 20% más 20% más cada 3 años un 10%, y si lo divide entre 3 años, ellos más o menos en promedio daban un 23% de aportación anual para la obra de Dios, para los levitas y para los huérfanos, las viudas y el extranjero. Ahorita, en verdad, Israel ya no, ellos dicen que no diezman porque no hay, ya los levitas no existen, porque no existe el templo donde hacen los sacrificios, ya no hay sacrificios. Segundo, el diezmo de los levitas pues ya no lo dan. El segundo diezmo para las festividades anuales pues tampoco lo dan, porque ya no hacen esos sacrificios anualmente en el templo de Salomón. Y por último, el tercer diezmo de cada 3 años, todavía ellos lo siguen practicando. ¿Por qué lo siguen practicando? Porque siguen realizando obras de filantropía. Entonces yo le voy a dar la idea de un hombre llamado Daniel Lapin, que es un rabino millonario, y él está millonario. Él dice: yo estoy millonario. Escribió un libro que se llama Los 10 mandamientos para prosperar en los negocios. Fíjese, este hombre está millonario porque practica estos mandamientos. Ok, y ahorita se los voy a leer qué es lo que está practicando. Aún así, los israelitas ahorita en la actualidad no dan el 23%, pero ese 23% por obviedad no lo dan porque ya no hay levitas y ya no existe esas festividades donde llevan al templo Salomón para hacer la fiesta anual y comer de ese segundo diezmo. Como no hay levitas, no hay templo Salomón, no hay sacrificios, pues ya no. Pero ¿qué cree? La otra parte en lo que ellos sí contribuyen es para las obras de beneficencia. En otras palabras, y para la sinagoga, en los lugares donde ellos se congregan, también dan una aportación, ¿okay?, mensual. Entonces, mire, Daniel Lapin, un rabino, es un rabino ahorita que obviamente practica el judaísmo, obviamente está encargado de una sinagoga. Él escribió un libro que se llama Los 10 mandamientos para prosperar en los negocios, lo cual lo hizo a él millonario. Si los judíos no diezman ahorita y no dan los 3 diezmos, pero bueno, este hombre se hizo millonario a causa de estos principios que le voy a hablar ahorita. Mire, uno de ellos principalmente es la educación financiera. La educación financiera. ¿Cuál es la educación financiera que ellos tienen? Ellos tienen algo que él le llama una disciplina financiera, que enseñan a los niños desde pequeñitos, los enseñan ellos. Él entiende que él debe de enseñar a los niños en esa educación financiera que tienen que practicar desde niños y entender.
esa educación él se lo da de niños y escribió un libro, Los 10 Mandamientos para prosperar en los negocios. Y que cree, muchas personas se basan en este libro para prosperar económicamente. Inclusive creo que los chinos utilizan, no sé si parte de este libro, o los 10 mandamientos judíos para ser ricos. Hay otra parte que utilizan los chinos utilizando la sabiduría que Dios le dio a los judíos. Ahora, ahorita, ¿cómo está la economía china? ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, el libro, los 10 mandamientos para prosperar en los negocios. Este hombre es millonario a causa de que practica estos principios. Primera es la educación financiera desde jóvenes, desde niños, sus hijos. ¿Ok? Educación financiera. ¿Qué es lo que ellos tienen como parte o base de la educación financiera para desde pequeños? Primeramente, dar el diezmo, el 10%. Dar el 10%, ¿ok? Dar el diezmo. Segundo, hay otro que él le llama el dando. No nada más él recomienda el 10% porque él lo practica, no, él lo da. No sé si el resto de los judíos lo den, pero él lo da. Es el diezmo. Lo segundo es una parte que le llaman el dando. El dando, él dice que recomienda apartar el 10% de los ingresos para cuando tus vecinos lo necesiten, cuando tu comunidad lo necesite, tú tienes que apartar ese 10% para que ayudes a tu comunidad. ¿Cuánto va ahí? Ya va el 20%. Bueno, lea ese libro. Yo le estoy retransmitiendo un hombre rabino millonario, lo que él está practicando, y él escribió, si quieres ser realmente, quieres prosperar en los negocios, quieres ser un empresario que te vaya muy bien económicamente, bueno, da el diezmo. Eso recomienda este hombre. Segundo, este hombre es un judío rabino. Segundo, aparta otro que le llaman el dando, el 10%, ¿para qué? Cuando tu comunidad lo necesite, apoyar a tu comunidad. Y ahí estamos hablando de las obras de filantropía, ¿recuerdan? Ya va un 20%. Ok, entonces, ¿qué es lo tercero que recomiendan como parte de la educación financiera? Ese es el mandamiento número 1, educación financiera. Educación financiera es apartar el 10% para Dios, apartar el 10% para tu comunidad, y el tercero es el ahorro. Eso se les enseñan a los niños, ahorrar. ¿Cuánto deben de ahorrar? El 10%. ¿Ya? ¿Cuánto va ahí? El 30%, ¿va? 10% para Dios, 10% para tu comunidad y 10% ahórralo. Educación financiera. Invierte un 20%. ¿Cuánto va ahí? 50%. Dice, ellos dicen, invierte un 20%. No te quedes con él. Inviértelo, haz algo. Pone el dinero a trabajar por ti. Esa frase me quedó de este hombre llamado Rockefeller. No trabajes tú para el dinero. Haz que el dinero trabaje para ti. ¿Okay? Otra de las cosas que recomienda este hombre: aparta un porcentaje para tu gasto cotidiano. 50%. ¿Okay? Tu gasto cotidiano 50%. Pero primero aparta el 10% para Dios, luego aparta el 10% para tu comunidad, luego, ¿qué más dice? El 10% ahórralo, invierte el 20% y por último el otro 50% que te quede, utilízalo para tus gastos cotidianos. Si usted entiende esos principios de educación financiera que él recomienda que se los demos desde pequeños, cuando sean grandes van a ser millonarios. ¿Okay? Vas a ser una persona próspera en los negocios. Segundo mandamiento que él escribió en su libro, Los 10 Mandamientos para Prosperar en los Negocios, es: ten una expansión de red de contactos. Ten una expansión de red de contactos. ¿Qué significa? Crea relaciones de amistad y comerciales. Primero de amistad, únete a la sociedad para que crees contactos de negocios que más adelante te van a ayudar a tener un contacto a quién le vas a vender o a quién le vas a comprar un producto.
Ten contacto de negocios con tu comunidad, con tu congregación, conoce nuevas personas, etcétera, ¿ok? Tercer mandamiento que él dice es prever el futuro. Prever el futuro, ¿ok? ¿De qué manera puedes prever el futuro? Dice este hombre. Bueno, uno es, primeramente tienes que reconocer lo que puede o no puede afectarte. ¿Ok? Es prever el futuro. ¿Cómo puedes prever el futuro? Bueno, reconocer lo que puede o no puede afectarse. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es la parte de la educación financiera de lo que él, en este de prever el futuro? Por ejemplo, principalmente, ¿qué es lo que de qué manera puedes planificar el futuro de tu empresa? ¿Cómo puedes tener una planificación? Él habla de 5 métodos de que tú puedes prever el futuro. 5 métodos por lo cual tú puedes prever. ¿Sabe qué significa prever? Es ver antes de que sucedan las cosas. ¿Okay? Prever el futuro. Tercer mandamiento. 1. ¿Cómo puedes prever el futuro? Bueno, reconocer lo que puede o no afectarte. Es reconocer cualquier cosa que puede o no afectarte. ¿En qué sentido? Bueno, interpretar los eventos sin emoción. Ese es el segundo. ¿Qué puede afectarte? Por ejemplo, si tú dices, ahorita tengo una empresa, ¿cómo puedes prever el tiempo de invierno si te dedicas a vender ropa? ¿Cómo alguien que vende ropa puede prever el tiempo de invierno? ¿Qué tienes que invertir ahorita? ¿Vas a invertir en ropa de playa cuando se está llegando octubre? ¿O vas a comprar ropa para el frío? Suéter, chamarras, como usted le quiera llamar, pijamas o no sé. Entonces él dice, tú tienes que reconocer qué es lo que te puede afectar. ¿Te puede afectar el hecho que compres ropa de playa cuando va a llegar octubre y en diciembre es el invierno? Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Entonces él dice, tienes que prever eso que te puede afectar en un futuro. ¿Qué pasa y de repente llega diciembre, todo el mundo pues con frío? Imagínese, y usted con ropa de playa ahí colgada. Dígame, ¿le va a afectar o no le va a afectar? Pues claro, ¿quién va a comprar ropa de playa? Entonces él dice, tienes que prever eso. ¿Ok? Tienes que reconocer que te puede afectar si no vas a vender el producto que la gente va a consumir en la época que tiene que consumirlo. Eso lo tiene como el tercer mandamiento este hombre. El tercer mandamiento es, en primer lugar es prever el futuro, dice. Reconocer lo que te puede afectar o no te puede afectar. ¿Entiende esa parte? ¿Sí? ¿Sí la entendió? Ok. Bueno, entonces, la segunda es de prever el futuro como interpretar los eventos sin emoción. Interpretar los eventos sin emoción, no ser emocionalista. ¿Ok? Si usted va a contratar, usted tiene una empresa que se dedica a prestar servicios contables, pero usted tiene un primo que necesita trabajo y que es apenas un estudiante de la escuela, pero que sabe que le va a ocasionar problemas porque como no sabe ni contabilizar, ni cargo, ni abono, ni qué cuenta afecta en el cargo, en el abono, y no sabe nada de contabilidad, mucho menos de impuestos, pero usted se deja guiar por la emoción y necesita un auxiliar o necesita un contador. Pero por otro lado hay un contador que egresó de la universidad, que ya tiene experiencia, y de repente tiene usted la facilidad de decir, o contrato al contador con experiencia o contrato a mi primo, porque mi primo pobrecito está necesitado. Entonces si usted se deja llevar por las emociones y contrata a su primo y después le hace un relajo en la contabilidad y después le deja tirado el trabajo y después le queda mal al cliente, después pierde el cliente, imagínese. Usted tiene que prever el futuro. ¿Cómo? Interpretar el futuro
sin el emocionalismo. No se deje guiar por las emociones, ¿ok? Pueden venir muchos eventos futuros y alguien le dice, invierte en este negocio. ¿Por qué crees? Porque es el negocio del futuro. Es el negocio del futuro, ahí viene todo. Pero bueno, usted se deja guiar por la emoción, puede fracasar en ese negocio, ¿ok? Otra cosa de cómo puede prever el futuro. El tercer mandamiento, prever el futuro. ¿De qué otra manera? Entender que cualquier circunstancia que le pueda pasar no es algo nuevo para usted, porque ya le sucedió a otra persona, ¿ok? A alguien ya le pasó lo que a lo mejor a usted le está pasando o lo que le va a pasar. ¿Qué tiene que hacer? Ver la experiencia del que ya fracasó. ¿Por qué fracasó? Para que usted la tome esa experiencia y usted no fracase, ¿ok? Fíjese si no es tan importante esto para los negocios. Ok, entonces este tercer mandamiento quiero concluirlo ya para cerrar esta sesión número 14. Estar atento a los patrones, inciso D, estar atento a los patrones. ¿Qué patrones se repiten? ¿En qué tipo de circunstancias se repiten ciertos patrones? ¿Qué es un patrón? Es una forma, un formato, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué puede ser un patrón? En el sentido de que, por ejemplo, a ver, ¿qué ejemplo puedo poner? Un patrón de números, por ejemplo. Un patrón es algo que es algo estricto, basado en algo que ya está hecho, pues, ¿me entiende? Es decir, no se tiene que salir de los lineamientos de eso que está escrito, ¿ok? Eso es un patrón. Entonces usted debe estar atento a los patrones. En otras palabras, lo que sucede a otras personas, porque ya es algo que ya está estipulado, usted tiene que tomar en consideración en ello, para o que lo haga o no lo haga. No sé si cantinflía al respecto, no lo entendí, ¿no? En otras palabras, estoy diciendo que el comportamiento de la economía, de lo que está sucediendo en personas que quieren vender ciertos productos en épocas que no se deben de vender, no lo haga usted. O viceversa, sí lo haga. Ejemplo, ¿cómo se le va a ocurrir abrir un negocio de café en Sinaloa exactamente en el mes de julio que están a 45 grados? 45 grados y abrir un negocio de café en el mes de julio, Dios mío, es una locura. ¿A alguien se le ocurrió hacerlo alguna vez y fracasó? Ese es un patrón. Ya hay algo que está ahí estipulado, escrito, que usted no tiene que abrir un negocio de café en el mes de julio en Sinaloa o en el desierto de Sonora. ¿Entendemos? Bueno, aunque muchos dicen, bueno, existe el café helado, bueno, es otro asunto, ¿no? Pero lo correcto es que te tomes el café caliente, ¿no? Y otros son derivados. Ok, entonces, y por último, parte de prever el futuro, mandamiento número 3, parte de educación de prever el futuro es edúcate a ti mismo. Eso recomienda, edúcate a ti mismo. ¿Cómo vas a prever el futuro? Educándote. Si no te educas, no vas a prever, no vas a tener conocimiento de lo que viene en el futuro y no vas a poder prever circunstancias adversas que vienen o que van a suceder para tu empresa. ¿Ok? Y bueno, hasta ahí dejamos la sesión número 14 y vamos a continuar en unos minutos más para que no se desconecte, amigo, que nos ve por internet, en unos minutos más con precisamente el mandamiento número 4 de el libro Cómo prosperar en los negocios, 10 mandamientos de cómo prosperar en los negocios de este hombre llamado Lapin, ¿ok? Recuerde, amigo, que nos ve por internet, Dios lo quiere enriquecido. En el nombre de Jesús nos vemos hasta la sesión número 15.